poco la necesidad o la voluntad, o no sé exactamente qué decir sobre cómo nació la idea de hacer Bolaño, fue que yo estaba buscando un tipo de historia diferente, de teatro diferente. Primero de todo, una historia que el público de teatro no conociera. No quería hacer un texto clásico, un texto que sucediera, que fuera global, que pasara en diferentes sitios y al mismo tiempo en diferentes épocas, ¿no? O sea, buscaba una historia total. Y mientras iba buscando esto, y no encontraba, y tenía un referente que a mí me gustaba mucho, que eran las 7 ramas del río Ota de Robert Lepage, un espectáculo que me marcó mucho en su momento, y yo lo que quería era buscar algo parecido, un texto parecido para contar, una narración épica. Y entre medio, un amigo mío que le gusta mucho salir por la noche, lo llamé un día y me dijo: llevo 8 días encerrado a casa sin salir, y son mis días de vacaciones. Y digo: ¿qué has hecho? Digo: he estado leyendo. Un amigo que es un amante de la literatura, ¿no? Y digo: ¿y qué estás leyendo? Y entonces me dijo: 2666. Y conociéndolo, su amor por la literatura, y conociendo también sus ganas de la noche, ¿no? Ese libro tenía que ser muy bueno. Y sí, evidentemente no falló. Era cerca de una Semana Santa, y recuerdo perfectamente que me lo compré y lo devoré. Y eso es lo que hice yo también esa Semana Santa. No pude parar hasta que lo terminé. Y allá nació algo, porque aún no había leído yo antes nada de Bolaño, sabía que él había vivido en Blanes, en Girona, en Cataluña, y por lo tanto había un conocimiento, salía en los periódicos, pero no había leído nada de él. Y a partir de allá nació un amor, porque yo vi sus posibilidades teatrales, sobre todo por su escritura, por su poética, por su narración. O sea, era un trabajo estético y ético que me interesaba mucho. Un poner la sociedad en lupa para observar su propia maldad, y por otro lado, y mirar de cambiarla, por supuesto, y por otro lado, esa belleza en sus palabras, ¿no? Esa combinación ya no solo de palabras, sino de fonemas que hace, y de métrica, que hace que te lleve, que te desplace, y que lo que precisamente desde la dirección escénica tienes que hacer es intentar evitar, porque se te lleva tanto su poética, su dulzura, ¿no? que puede ser peligroso para la narración, ¿no? O sea, tiene su parte buena y su parte mala. Y de allí nació un poco el amor a Bolaño. El trabajo de la adaptación es muy intenso, porque principalmente es muy dramático y traumático, porque tienes que eliminar muchas de las partes que te ofrece Bolaño, e incluso en el fraseo no es cortar y pegar solo 4 fragmentos, hay que hacer una disección de los diálogos, hay que crear diálogos, hay que hacer una depuración, porque la literatura es diferente, porque en teatro tú tienes que hacerlo todo en un tiempo bastante breve, porque este tipo de espectáculos sobre Bolaño piden una concentración y un amor a la literatura que no siempre es fácil, y por lo tanto no pueden ser muy extensos, tienes que buscar esa concentración, y por lo tanto hay una síntesis. Bolaño te cuenta las cosas de muchas formas, y con tanta belleza, y es tan poético, que a veces no es del todo sintético. Y para traducirlo escénicamente hay que buscar esta síntesis. Pero desplazar, separar, eliminar cualquier palabra que en su momento escribió Bolaño es, como decía, traumático. Como toda la obra de Roberto Bolaño, que al menos yo intente pasar al escenario, parte de un amor por la literatura, por una narración escénico-literaria. No acaba de ser exactamente ni teatro ni literatura, es una narración escénica, pero literaria, donde el amor a la palabra y al contar mediante el texto es importantísimo. Por lo tanto, ya
me pide un tipo de espectador muy concreto y no tengo que ir a la búsqueda de ninguno más, porque es sobre ese sobre el que me quiero concentrar. Maravilloso será si podemos en mostrar la obra de Bolaño, ¿no?, a personas que no tienen la costumbre de leer, pero sí que les gusta ir al teatro. A lo mejor es una forma de acercárselo. Algunas cosas nacen fruto de contrariedades, otras de elementos que tú no has tenido en cuenta antes de llegar, y normalmente sobre lo que en un principio son dificultades nace una nueva verdad que muchas veces supera tu idea original. El teatro nace, yo creo, de estar siempre muy vivo en todo el proceso, antes de empezar de que lleguen los actores, porque es muy importante tener ya tú un pensamiento sobre el espectáculo, pero es muy importante también el primer día de ensayos estar muy abierto a lo que te estén dando los actores, a lo que te estén dando ellos interpretativamente y saber escoger qué rol puede realizar cada uno, pero también a todas las ofertas que les acompañan, porque de alguna forma también no son solo intérpretes, de alguna forma ellos también están creando y ayudándonos a crear el espectáculo. A mí me gusta poco usar estas palabras de escenógrafo o figurinista. Para mí son artistas que nos acompañan en el viaje, ¿no? Y para mí es todo uno el que hace el espectáculo. Yo tengo la suerte de poder dirigir o escoger este equipo, ¿no? Pero finalmente es la obra de todo un equipo. Los actores chilenos son tan buenos como todo el resto de actores del mundo. He trabajado con ingleses, con alemanes, con italianos, con españoles y no hay diferencia. Hay diferencias entre cada uno de ellos, pero no por países. Y creo que están bastante bien preparados, o sea, el conocimiento. Y una de las cosas que da un conocimiento de las artes escénicas son los festivales. Los festivales son importantísimos, porque finalmente es donde tú aprendes, donde tú ves nuevas formas de narrar, de ver, de actuar, ¿no? Y finalmente esto se contagia. Después hay otro elemento que es el cine y la televisión, que nos ha obligado a todos, en todos los países, a hacer una interpretación mucho más apurada, mucho más realista, con mucha más verdad. Y eso se ha ido ganando con los años. Al principio éramos todos, en todos los países, mucho más exagerados, una cosa que un teatro con el que yo con el que no comparto el trabajo de la exageración, y por lo tanto me he encontrado muy confortable en ese sentido. Mi relación con Carolina es justo antes del superboom Bolaño, cuando un chico de 30 y tantos se acerca a ella y le dice: me gustaría adaptar 2666, a pesar de que todos mis compañeros dicen que estoy loco. Y ella me lo puso muy fácil. Imagínate en qué momento estábamos y qué diferente es ahora, que me dijo: todo lo que se pueda hacer para dar a conocer la obra de Bolaño será bienvenido, ¿no? Bueno, unos años después, y evidentemente ha sido la propia obra de Bolaño que se ha ido diseminando, ¿no?, por todo el mundo, incluso, ¿no?, que la crítica de Nueva York la considera una de las 10 mejores novelas de hace un par de años, ¿no? Creo que es fruto de que esta figura con el tiempo llegará a ser, para mí, personalmente, o sería, sobre todo, si hubiera vivido 10 años más, tan importante como Dostoyevski, ¿no? En su escritura, sus orígenes como poeta tienen mucha fuerza en su forma de escribir,
La mayoría de autores de novelas no escriben con esa poesía en prosa. Y después por su ética, por su posicionamiento, que le hacía tener tantos enemigos en la vida, porque claro, les decía a la cara siempre lo que pensaba, ¿no? Y finalmente, si nos fijamos, hay un elemento que está siempre en todas las novelas de Bolaño, ¿no? Y es el análisis del ser humano y su crítica sobre cómo apartamos la mirada de lo que no nos gusta ver, ¿no? O sea, cuando hay una cosa que es complicada, que hace que nos tengamos que comprometer éticamente, esa facilidad que tenemos todos para apartar la mirada. Lo que ocurre en Palestina, eso está muy lejos, Palestina, ¿sabes? Lo que ocurre en Ciudad Juárez, está muy lejos, Ciudad Juárez, ¿no? Sé que pasan cosas, pero no va conmigo. Bueno, sí que va con nosotros, porque lo que usamos cada día de ropa, la tecnología, etcétera, muchos de estos fabricantes están instalados justos en una frontera entre México y Estados Unidos, sabiendo que la mano de obra la puedes tratar como esclavos, solo cruzando, y nosotros seguimos con esa facilidad de comprar las camisetas gastando los menos pesos posibles, sin querer saber dónde se ha construido y en qué condiciones se ha construido. Y eso es lo que denuncia básicamente Bolaño.